hablemos de la línea o de la recta KF. Y para ello, una vez más, consideremos nuestro plano sigma, tau. Pero ya en vez de hablar de un punto de falla D, vamos a hablar o vamos a establecer un nuevo punto de falla, que lo vamos a llamar el punto de falla M, y que va a estar en una posición distinta dentro del círculo de Moore. Vamos a considerar ese como nuestro punto de falla. ¿Por qué es importante, muchachos, el establecimiento de ese punto de falla? Porque desde la premisa de lo que es la línea o la recta KF, si lo que tenemos en color verde es representativo de la envolvente de resistencia que falla en el punto D, esa envolvente de resistencia nosotros la podemos conocer también cuando la comparamos con la línea de la recta KF, la podemos conocer como ¿qué? Como la línea phi, la recta phi. En otras palabras, es una línea o es una envolvente que nos permite cuantificar la falla del material en el punto de tangencia en D. Pero ahora lo que vamos a hacer desde el establecimiento de este punto M es que vamos a generar una nueva envolvente o una nueva línea que va a tener que va a tener como punto de falla M y que va a ser denominada la línea KF o la recta KF. Y que es una línea o una envolvente que responde a la falla en el punto más alto del círculo, expresado por M. Les pregunto yo a ustedes, a partir de lo que está viendo en pantalla, ¿qué coordenadas tiene el punto M? ¿Quién me diría, por favor? A1 menos A3 sobre 2 y Sigma 3 más el radio. Profe, no es A más sigma 3 más el radio. Ah, bueno. Sería sigma 3 más el radio. Sigma 3 más el radio. ¿Y eso qué nos da? está O. ¿Qué nos daría sigma 3 más el radio? Mire que sigma 3 más el radio, ¿qué nos da? El punto O. ¿Y qué es el punto O? El centro. El centro del círculo. Fantástico. ¿Y en X? Eso en X. ¿Y en Y cómo llegamos a M? ¿Qué viene siendo M? El radio. El tau máximo, ¿no? El tau máximo. ¿Y qué es el tau máximo? El radio del círculo. Por lo tanto, ¿qué termina siendo las coordenadas del punto M? Las coordenadas del punto M terminan siendo sigma 1 más sigma 3 medios, sigma 1 menos sigma 3 medios. Y cuando determinamos ese punto M, si trazamos una envolvente por allí, esa envolvente se va a llamar la línea KF o la recta KF y va a ser distinta a la recta de color verde, que es la envolvente de resistencia Moore-Coulomb o la línea phi. ¿Qué va a notar usted importantísimo en este dibujo que acabo de hacer? Va a notar usted cómo tanto la línea phi como la recta KF parten del mismo punto. En otras palabras, es una premisa muy importante para la línea KF tener la misma resistencia a la tracción que en el caso de la línea phi. Entonces, partimos de la hipótesis de que la resistencia a la tracción es la misma. La resistencia a la tracción es igual. De ahí que la línea roja... No le estoy escuchando. Partimos de la base de que la resistencia a la tracción es la misma en la línea roja y en la línea verde. Por lo tanto, la línea KF o la recta de color rojo parte del mismo punto, en este caso de C.
Y adicionalmente, si en el caso de la línea de la envolvente de resistencia, esta tiene una inclinación con la horizontal que es igual a phi, en el caso de la línea KF o de la recta KF, esta va a tener una inclinación que beta con la horizontal. De manera tal que cuando usted mira o plantea un paralelo entre esas dos envolventes, puede darse cuenta de lo siguiente. Puede darse cuenta que el triángulo verde guarda relación con el triángulo rojo en términos de ¿qué? En términos de uno de los lados del triángulo, porque la distancia entre O y M viene siendo ¿qué? El radio del círculo, como lo fue previamente la distancia entre O y D. De manera tal que usted pueda generar un nuevo triángulo, ya no en este caso DOC, que es el triángulo verde, sino un triángulo MOC. Generado a partir de ¿qué? De que la falla se da en el punto más alto del círculo, conocido como el punto M de coordenadas centro y radio. ¿Es claro para todo lo que acabo de hacer? Sí. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, como lo veníamos viendo, para el caso del círculo verde, este ángulo valía phi entre el cateto adyacente y la hipotenusa, mientras que para el caso del triángulo rojo, este ángulo vale ¿cuánto? Beta. Y si usted lo mira bien, tanto el triángulo verde como el triángulo rojo comparten un lado. ¿Cuál es ese lado? Ese lado viene siendo la distancia que hay entre O y C. Entendida como que la distancia OC, como la resistencia en la tracción, más el valor de sigma 3, más la distancia entre A y O. Que en este caso, como estamos en el círculo, la distancia A y O viene siendo ¿quién? El radio. Por lo tanto, si yo aplico una función trigonométrica, ya esta vez para el triángulo rojo, puedo notar que ¿qué? Que la tangente de beta me permite relacionar el cateto opuesto, que viene siendo para nuestro caso el radio, sobre el cateto adyacente, que viene siendo la suma del radio, el esfuerzo de confinamiento y la resistencia a la tracción. Y que, de acuerdo a lo que usted ya debe estar pensando, pues se va a dar cuenta de algo muy interesante, que ese tangente de beta en el triángulo rojo, pues termina siendo ¿qué? El seno de phi en el triángulo verde. De ahí que usted pueda establecer una relación entre lo rojo y lo verde. Es decir, una relación de la línea KF con la línea phi. Y esa relación, muchachos, se entiende a partir de ¿qué? Se entiende a partir del establecimiento de lo que nosotros llamamos el plano PQ. En donde básicamente ¿qué? Definimos la existencia de un plano, de un nuevo plano, en donde vamos a hacer el traslado de ¿qué? De los puntos M, en donde la P es equivalente a la X y la Q es equivalente a la y donde vienen representando que P y Q vienen representando sigma 1 más sigma 3 medios, que es el centro del círculo, y Q viene representando sigma 1 menos sigma 3 medios, que es el radio del círculo. Por lo tanto, lo que hacemos desde el establecimiento de la línea KF es generar un nuevo plano en donde esa línea va a estar delimitada ¿por qué? Por una inclinación beta con la horizontal
Y en semejanza con la envolvente de Mohr Coulomb va a tener un intercepto con el eje Y, que en este caso vamos a denominar ¿qué? D. De ahí que usted pueda entender la recta KF o la línea KF como ¿qué? Como una recta en otro espacio o en otro plano, que guarda relación con la envolvente de resistencia Mohr Coulomb. Y será entonces nuestra intención, ¿qué muchachos? Será nuestra intención verificar cuál es la relación que hay entre nuestra línea KF o nuestra recta KF con nuestra envolvente o con nuestra línea fin. De ahí que sea muy importante para nosotros ¿qué? Sea muy importante para nosotros plantear una relación entre dichas envolventes y encontrar para nosotros ¿qué? Una ecuación que module el comportamiento de la línea KF o una ecuación que se pueda establecer dentro del plano PQ. Entendiendo una vez más que la línea KF, la falla se da en el punto M y que la envolvente de Mohr o la línea phi falla en el punto D. ¿Estoy claro con eso? Sí, profe. Profe, una dudita. La línea KF parte desde, pues, del eje Y, del Tao, por donde sale la envolvente de Mohr Coulomb, ¿cierto? ¿O no? No, la línea KF, ¿qué me habla ahí? Sam. Ah, parte Sam. desde la atracción. Desde la misma resistencia a la tracción SAM. Eso es una premisa importante. Tanto la línea KF como la línea phi tienen la misma resistencia a la tracción. Ah, listo, profe. ¿Qué puede notar usted, Sam, a partir de eso? Claramente, a partir de la figura, usted puede notar algo muy interesante, que beta es más pequeño que phi, ¿sí o no? Sí, sí, correcto. ¿Y qué notaría en términos del intercepto con el eje tau? ¿Qué podría notar? Que debería estar más abajo. Que el intercepto de ¿qué? Es más pequeño que la cohesión. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Entonces, muchachos, si nuestra intención pasa por obtener una ecuación para la recta KF o para la línea KF, tenemos que trabajar ¿con qué? Tenemos que trabajar con nuestros triangulitos. Tenemos que trabajar con nuestro triángulo DOC para la línea phi y tenemos que trabajar con nuestro triángulo MOC para la línea KF, bajo la premisa que ¿qué? Que como lo acaba de decir Sam, que la resistencia a la tracción es la misma en ambas líneas. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos la relación trigonométrica en lo verde y en lo rojo, pues nos damos cuenta que ¿qué? Que son la misma, como lo acabamos de ver, que comparten un lado de los triángulos. Y al compartir un lado de los triángulos, finalmente lo que obtenemos es que obtenemos que la tangente de beta es igual al seno de phi. Lo que nos permite llegar a la siguiente conclusión, que el ángulo beta en el plano PQ o para la recta KF viene siendo ¿qué? La tangente inversa del seno de phi. O mejor aún, que el ángulo de fricción viene siendo ¿qué? El seno inverso de la tangente de beta. Y esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque básicamente lo que estamos diciendo es que, venga, yo me voy para el plano PQ, yo rescato lo que necesito y después me devuelvo a Mohr Coulomb. Yo hallo beta en PQ y después ¿qué? Me devuelvo a Mohr Coulomb para hallar phi. De manera que usted pueda notar a partir de esto, trigonométricamente hablando, o dentro de este despeje que el valor del ángulo de fricción es mayor que el ángulo de beta, como lo estábamos diciendo hace unos instantes.
¿Y por qué se da cuenta usted eso? Se da cuenta de eso porque mire la inclinación de la línea de la línea KF respecto a la línea verde. Tiene más pendiente lo verde que lo rojo. Y si tiene más pendiente lo verde que lo rojo, quiere decir que ¿qué? Que el ángulo de fricción es mayor que el ángulo beta. En otras palabras, el ángulo en el plano Mor-Coulomb es mayor que el ángulo en el plano PQ. ¿Qué es sencillamente lo que usted va a hacer? Usted va a solucionar, o puede solucionar, primero en PQ y después devolverse ¿a dónde? Hacia Mor-Coulomb y determinar la solución. Tan sencillo como eso. Es como si usted se va para un mundo, rescata algo y luego eso lo utiliza en otro mundo. Como en un juego de video. Es básicamente eso. Si seguimos bajo esa misma línea, podemos entonces también ¿qué? Representar el valor de D para la línea KF o la recta KF. Una vez más, bajo la hipótesis de que la resistencia a la tracción es la misma en ambas líneas. De manera tal que usted pueda darse cuenta de lo siguiente. Usted puede darse cuenta que si ambas líneas comparten la misma resistencia a la tracción, quiere decir que estos pequeños triángulos que tienen acá al principio van a compartir ¿qué? Uno de los lados, tanto en el plano sigma tau como en el plano PQ. El lado de abajo del triángulo viene siendo la resistencia a la tracción. Por lo tanto, si esa resistencia a la tracción es denominada como esta A, pues yo lo único que tengo que hacer es ¿qué? Es igualar las A. Despejar en mi sistema y darme cuenta que ¿qué? Que puedo cancelar términos semejantes y denotar D como el valor de C por coseno de phi, o aún mejor, ver que la cohesión viene siendo que el valor de D, el intercepto en el plano PQ sobre el coseno de phi. Lo cual una vez más nos permite concluir lo que dijimos hace unos instantes. La cohesión es más grande que el valor del intercepto D en el plano PQ. Es decir, la cohesión es mayor que D. Y en donde aplica exactamente lo mismo. Yo me voy para PQ a solucionar mi problema y luego ¿qué? Me devuelvo hacia Mor-Coulomb. Porque es más fácil solucionar para M y devolverme que lo que puede ser solucionar directamente para D. Rescato en un lado y me devuelvo hacia el otro. Tan sencillo como eso. De manera tal, muchachos, que usted pueda ver lo siguiente. Que usted pueda ver que la ecuación de la línea KF o de la recta KF en el plano PQ no es más que la ecuación de ¿qué? No es más que la ecuación de una línea recta. Y igual mx más b. Entendida en el plano PQ como ¿qué? Como Q igual, que viene siendo la Y, a B, que es D, más mx, P por tangente de beta. Que cuando me la llevo a Mor-Coulomb, esto se vuelve ¿qué? C coseno de phi más P seno de phi, como lo acabamos de demostrar. Y lo mejor de todo es que al igual que la envolvente de resistencia, que puede darse en términos totales o en términos efectivos, la línea KF o la recta KF también puede darse ¿qué? En términos totales o en términos efectivos. De ahí que esta línea o esta nueva recta se vea afectada por el valor del delta U, es decir, por el valor del exceso de presión de poros. Y que sea nuestra intención que determinar los parámetros, ya sea de manera directa o ya sea a través del uso de estas nuevas rectas.
de forma tal, muchachos, que usted pueda resolver el problema de varias formas. Lo pueda resolver de manera directa en sigma, tau y hallar de forma directa ángulo de fricción y cohesión, como ya sabemos hacerlo, o que usted sencillamente decida resolver en el plano PQ, hallar los parámetros de la recta KF y luego sencillamente ¿qué? Devolverse hacia Amor Coulomb, hacer este movimiento hacia acá. Veremos en unos instantes cómo el establecimiento de esa recta KF o de esa línea KF dependerá de lo que nosotros llamamos ¿qué? Las trayectorias de esfuerzo, muchachos. Y veremos cómo no solamente podemos establecer un diagrama PQ en términos de sigma 1 y sigma 3, sino que también podremos hablar de ¿qué? De una condición más completa para P y Q, que es conocida como la condición tridimensional de esfuerzos, y que es una representación más fiable y más concisa del comportamiento del suelo en la realidad.